Good morning, everyone. Buenos días, querida familia. Es un gusto agradable que hoy juntos podamos, en este quinto domingo, reflexionar la palabra de Dios y hacer la vida, hacerla parte de nuestro ser en este día tan especial. Recordemos que los días domingos son días para descansar, días para meditar, día para reflexionar la palabra de Dios, día para escuchar de Él y hacer vida esa palabra que dignifica, transforma y sana nuestras vidas. Entonces, en este quinto domingo de tiempo ordinario, les invito a que abramos nuestro corazón, porque el Señor viene a nuestras vidas y trae un propósito, y el propósito es de darnos la salud espiritual y la salud corporal. Leamos el Evangelio, pues. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñaba junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversas enfermedades, expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en la sinagoga y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quizá ya hemos leído, familia querida, muchas veces este texto bíblico del Evangelio de Marcos de este domingo. Sin embargo, cada vez que lo leemos hay algo nuevo. Cada vez que lo leemos hay una experiencia diferente a la cual el Señor nos invita a reflexionar. Una experiencia linda que el Señor quiere, o un encuentro que el Señor quiere que tengamos a través de su palabra. Así que les invito que este día, pues no solo oigamos el Evangelio, también vamos a las Escrituras, vayan a la Escritura, lean el texto bíblico y preguntémosle al Señor: Señor, ¿qué me quiere decir en este Evangelio? Es interesante cómo hoy Jesús dice la palabra de Dios. Va a la sinagoga y al salir de la sinagoga decide ir a la casa de Simón y Andrés. Se dan cuenta, Jesús, digamos, está en la sinagoga, el lugar santo, el lugar sagrado de los judíos, donde se reunían el día sábado para la oración, para la escucha de la palabra. Y después dice la palabra de Dios que Jesús decide, justamente con Santiago y Juan, ir a la casa de Simón y Andrés. Cuando están allá, le dan la noticia que la suegra de Simón está en cama con fiebre. Esta señora está bien enferma. Quizás habían llevado al médico, quizás habían hecho algo por ella. Sin embargo, la fiebre no se le iba. Hizo una fiebre muy alta. Nomás le dijeron a Jesús, y enseguida dice, después de avisarle, Jesús se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó.
En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. A servirles. Qué lindo. En el Evangelio de hoy podemos notar, primero, el reino instaurado por Jesucristo. ¿Y cuál es ese reino instaurado por Jesucristo? Es decir, el reino de Dios ya está en medio de nosotros. ¿Y cuál es ese reino de Dios en medio de nosotros? Es Jesús mismo, es su palabra que sana, limpia, purifica y es capaz de cambiar nuestras conductas y sanar nuestras propias vidas. En lo que el Evangelio de Marcos hoy nos trata de decir, que el reino de Dios es Jesús mismo, es su palabra, y que cada vez que ustedes y yo la atesoramos, cada vez que ustedes y yo la vivimos, la escuchamos y la experimentamos, el Señor va sanando nuestras vidas, va sanando nuestro ser. Y es interesante cómo el Señor dice, va donde está la suegra de Simón, enseguida le la toma de la mano, la levanta y en ese momento se le quitó la fiebre. Es que no hay nadie como Jesús. No hay nadie que pueda hacer las cosas como Él. Y por eso decimos nosotros en el canto, ¿cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Tan grande, tan alto, tan bajo, tan ancho, porque no hay amor más grande como el que Jesús tiene con nosotros sus hijos. Nos ama. Y por eso vino a darlo todo por nosotros. Ha venido a salvar a la humanidad que vive en las sombras, que vive en la oscuridad o que vive incluso en medio de las enfermedades. La señora, es decir, la suegra de Simón, nomás se sintió sana, nomás se sintió libre de aquella fiebre, dice la palabra de Dios, se puso a servirles. Vean qué interesante la actitud de la suegra de Simón. ¿Qué quiere decir? Que nos da un ejemplo a ustedes y a mí. Porque a muchos de nosotros el Señor también nos ha hecho grandes milagros, grandes maravillas. Nos ha sanado a alguno de nuestros hijos, a algún familiar. Y a veces nosotros hemos sido incapaces de poner nuestra vida a su servicio. Ahora preguntémonos, si el Señor nos ha dado tanto en este domingo, ¿qué le darás tú? ¿Qué le estás dando? ¿Qué puesto le das en tu vida? ¿De veras le estás sirviendo? Dejando que Él actúe en tu mente, sane tu corazón. ¿Estás sometiendo tu vida a su servicio? ¿Estás dejando que Él de veras sane, limpie, purifique tu ser? Bueno, definitivamente la salud, la paz, la tranquilidad, solo la vamos a encontrar en este Jesús que ha venido a sanar y a liberar. Al atardecer, dice la palabra de Dios, cuando el sol se ponía, le llevaron a tantos enfermos y a muchos poseídos por espíritus inmundos, espíritus malos. Tanto era así que el pueblo se apuñaba junto a la puerta. Y Jesús dice, curó a todos los enfermos de diversos males, expulsó a los demonios y a los mismos demonios no los dejó hablar, porque ellos sí sabían quién era Él. El poder de Jesús es grandísimo, es un poder transformador y es un poder grande que hasta el mismo demonio, hasta el mismo mal le obedece. El enemigo no puede comer. El enemigo no puede comer. Por eso, lo peor es que nos dejemos engañar del enemigo, que nos haga creer que nosotros no podemos, que nos meta ideas en nuestra mente, que somos incapaces, que no lo vamos a lograr, que no podemos, y nos mete miedo. El miedo no es del Señor. Por eso debemos de pedirle mucho al Señor que nos sane. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu fiebre que tienes? ¿O cuál es el mal espíritu que tenemos? ¿El odio? ¿El rencor? ¿Miedo? ¿Tristeza? ¿Incertidumbre? ¿Cuáles son tus males que tienes? Ponlo en las manos. Pon en las manos de Jesucristo.
Deja que Él sane, deja que Él tome, deja que Él reine en tu vida y en tu corazón, para que Él pueda actuar en tu propia vida y darte la libertad por la cual Él ha venido. Después de sanar, porque esa es la obra de Jesús, esa es la obra esa es la obra de la palabra de Dios, sanar y liberar. Dice que Jesús se va de madrugada a un lugar muy oscuro y solitario para orar. Vean, después de cada misión, después de cada proyecto de vida, qué bonito que ustedes y yo aprendiéramos de Jesús. Antes de hacer tu trabajo, antes de emprender tu negocio, antes de comprar tu casa, antes de comprar tu vehículo, qué bueno que le digas al Señor, Señor, ¿quieres esto? Señor, ¿crees que esto me conviene, Padre? Qué bonito que nos comunicáramos con el Señor, que aprendiéramos a tener esa relación íntima como Él tenía con su Padre. Pues hoy se nos da una lección, siempre de emprender desde nuestro día en la mañana. Debemos de darle gracias al Señor y pedirle que nos ayude a poder enfrentar las dificultades que encontremos en el día a día. Simón Pedro y sus compañeros fueron a buscarlo. Al encontrarlo en ese lugar, le dijeron, Señor, todos te andan buscando. Él les dijo, todo diferente a la pregunta de ellos. Es, Señor, te andan buscando. Y Él les dice, vamos a otros pueblos cercanos porque también allá tengo que predicar el Evangelio de Dios, el Evangelio. Para eso he venido. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la gente que lo andaba buscando era porque lo quería proclamar Mesías, porque lo quería proclamar que Él era el Hijo de Dios y querían que todo mundo se diera cuenta. Y Jesús no le interesa eso. Jesús es humilde, Jesús es sencillo, a Él no le gusta mucho eso de la fama, el poder, y no. Para Él lo más sencillo es mejor. Entonces decide Él, vamos a otro lugar, es decir, donde no me conocen, vamos. Y dice, porque tengo que ir ahí. Él recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Quizás ustedes y yo, familia, que hemos tenido un encuentro personal con el Señor, quizás no vamos a expulsar demonios, quizás no tenemos esa capacidad, pero sin embargo, con una sonrisa, con un saludo, con buenos días, con un mensajito, con algo, con una sonrisa maravillosa, con un te quiero, ánimo, sigue adelante. Con solo eso podemos hacer grandes cosas. Que este día pues el Señor nos ayude, en este domingo el Señor nos ayude a abrir nuestro corazón a la palabra y dejarnos sanar por Él. Le bendigo, familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y no los olvidemos, después de sentirnos sanos, servirle con todo nuestro corazón. Para eso hemos sido llamados. Feliz domingo. Dios les bendiga a todos.